Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias, Patricia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del punto del planeta en el que estéis. Hoy jueves viajamos al Bierzo a conocer esa zona de la mano de Elena y Marcos García Alba, que son los propietarios de Vinos Valtuille. La Deo Bierzo es una zona que ha sido, entre comillas, descubierta hace relativamente poco y con un gran potencial con su mencía para el tinto y el godello para el blanco. Pero bueno, mejor que nos cuenten ellos. Hola Elena, hola Marcos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En plena vendimia, ¿no? Sí, la verdad que estamos sin parar. Desde hace 5 días empezamos, pero bueno, hay que buscar un ratito. Bueno, muchas gracias por encontrar este ratito para empezar. Nada. Bueno, pues no os voy a preguntar cómo llegasteis al mundo del vino, porque más bien es una larga historia familiar, ¿no? Pero me gustaría que nos explicarais un poco la historia. Podéis alternaros tranquilamente a vuestro aire. Ya sabemos que Elena es la voz femenina y Marcos la masculina. No hace falta que digamos quién es quién, aunque esto es radio, pero bueno. Así que, bueno, el micrófono abierto. Bueno, yo creo que para explicar los comienzos de la bodega es mejor que hable mi hermano porque él inició un poco la labor que hoy venimos desarrollando. Sí, bueno, nosotros, lo que es la bodega se fundó en el año 99, la primera cosecha fue el 2000, fue una aventura un poco loca. Era una época que aquí el Bierzo empezaba a despertar, en el 97-98 empezó a despertar un poquito. Nosotros teníamos la gran fortuna de tener todo viñedo viejo de nuestros abuelos y bueno, pues como has vivido las viñas desde pequeño, es lo que has mamado, pues como que es una forma de vida que te gusta, que, no sé, nos lo planteamos. De aquella época mi padre vendía uva al peso, digamos, aquí eran los graneles y la uva al peso estaba en una cooperativa, no era muy rentable y entonces pues nos liamos un poco la manta a la cabeza y bueno, empezamos en el año 2000 con un vino joven, solamente. Después ya en el año 2003 hicimos el primer Viñas Viejas, de crianza, de 11 meses. Y esto fue un poco los inicios, aprovechando un poco la coyuntura del despertar que había en el ambiente, en el Bierzo, con el tema vinícola, que se veían expectativas. Sí, bueno, y también se puso a apostar por la calidad, porque mi padre, que al final, o sea, desde el principio fue el que arriesgó mucho y tiró también de nosotros. Mi padre siempre pensaba que se podía sacar mucha más calidad de las viñas. Y fue un poco, el motor fue el apostar por el valor y no por la cantidad. Uh-huh. Sí, bueno, los 90 fue, digamos, un poco la época donde empezó a despuntar el Bierzo, ¿no? Sí, a finales de los 90, 97, 98, salió una generación nueva de enólogos, empezó Raúl Pérez, aterrizó Álvaro Palacios, Eso fue clave, ¿no? Un antes y un después. Empezó a salir bodegas privadas. Antes, con anterioridad, bodegas privadas había muy poquito, la mayoría eran cooperativas. Y digamos que el despertar fue a partir del 95, pero ya hacia el 98, hacia el 2000, ya fue, digamos, el primer gran cambio. Uh-huh. Nuevas formas de elaborar, respetando mucho más la uva, interviniendo muy poco y, sobre todo, lo principal, el gran cambio que hubo en el Bierzo fue el tema de la viticultura, el tema del trabajo en viña. Como os dije antes, aquí la mayor parte es viñedo muy viejo, plantación estrecha, y entonces antes, como era el mercado que había, se trabajaba cantidad. Entonces eran unos vinos mucho más brutos, más ácidos, astringentes. El clima también era un poco peor, se vendimia hacia octubre ya. Entonces, se han bajado las producciones como
más o menos como un 50%. Y ahí fue el gran cambio. Ajá. No, justamente antes de entrar en el tema de Valtuilla en particular, pues me gustaría eso, que nos explicáis un poco más sobre las peculiaridades del Bierzo, ¿no? Porque, claro, eso fue como una especie de descubrimiento de una zona antigua, pero que no había eclosionado, y cuando, como decís, llegaron Raúl Pérez y Álvaro Palacios por allí y empezó a despertar, pues claro, se ve que lo descubrieron por algo. ¿Cuáles son las características así orográficas, clima y terruño? Para Bueno, el ponernos en Bierzo, situación. Sí, en el Bierzo. sí, el Bierzo es una zona, es una gran olla, se llama la olla berciana, estamos completamente rodeados de montaña, estamos hacia el oeste, pues como a unos 150 kilómetros del Atlántico, y hacia el este, pues tenemos a 60 kilómetros el Puerto Manzanal y ya empieza la meseta, ya empieza Astorga. Hacia el norte tenemos los Ancares, que ya es el principio de la cordillera Cantábrica, digamos, un poco más para allá ya empiezan los picos de Europa. Y al sur, pues el final del macizo gallego. Entonces, queda como encajado, ¿no? Como una olla. Es una olla, un valle muy peculiar, tenemos un microclima un poco especial. Aquí prácticamente se produce un poquito de todo. Tenemos la influencia atlántica, tenemos el frío de Castilla, tenemos la nieve en las montañas. Entonces, es una zona un poco especial, un microclima muy especial, que de hecho dentro del Bierzo, de unas zonas a otras, también varía mucho. El Bierzo central, el Bierzo bajo, donde estamos nosotros, tiene una gran diferencia, por ejemplo, hacia el este, con el Bierzo un poco más al este de Ponferrada, que ya es un poco más alto, donde también hay mucho viñedo. Nosotros estamos a una altitud de unos 500 metros, más o menos. Ajá. En la zona de Ponferrada pueden estar ya a 600, ya un poco más hacia la montaña, es un poco distinto. Aquí abajo, principalmente, los suelos son arcillosos, canto rodado, arena y arcilla. La zona nuestra es mucho valle, mucho otero, todas las orientaciones. Hay que tener en cuenta que aquí tenemos mucho minifundio, con lo cual jugamos mucho con las orientaciones, con las parcelas, que influye mucho. De hecho, sabes que hemos empezado en ADEO con el tema de la zonificación, porque además la distribución del viñedo casi nos obliga un poco a hacer esas historias. Ajá. Entonces, aquí principalmente estamos hablando de arcilla. La zona de Ponferrada, por ejemplo, nos vamos ya hacia más pizarra. Después hay zonas como Corullón, que ya puedes encontrar caliza. Hay un poco de diversidad, ¿no? Puedes jugar mucho con las zonas, con las orientaciones. Es muy bonito para hacer vinos de parcela y cosas distintas. Ajá. Vosotros... Mezclándolo, también transmites lo que es Bierzo, claro. Realmente, mezclándolo en las distintas zonas. Ajá. Mezclando de diferentes parcelas, digamos. ¿No? Pero lo que decías es eso, la DO ahora quiere hacer un poco como por zonas, ¿no? Una especie de subzonas, ¿no? Dentro del mismo Bierzo. Bueno, no es realmente en subzonas, sería, digamos, es que realmente se llama la zonificación, pero es un paso más hacia la calidad, digamos, ¿no? Entonces, el etiquetado que existe hoy va a seguir existiendo. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, en Priorato ya lo están haciendo, ya está funcionando. Vamos a hacer vinos de villa. Primero está el vino genérico, el vino del Bierzo, ¿no? Sería esa mezcla, que es Pago de Valdoneje, por ejemplo, que tenemos nosotros como joven. Después vamos a empezar con el vino de villa, que es un vino con parcelas de un pueblo, ¿no? Sí. En este caso es del pueblo de Valtuilla Abajo, porque aquí hay muchas pedanías, son pueblos pequeños y entonces lo vamos a hacer por pedanías, no por municipio. Ajá, bien. Después tenemos los vinos de paraje, que ya son parajes concretos. Hemos respetado los parajes que se ha hablado con la gente mayor, cómo le llamaban en cada pueblo a cada paraje y respetando un poquito también los parajes que vienen en el catastro. Ajá. Y después ya están los vinos de finca y el vino de finca calificada. Eso ya es el escalón total. Entonces, resumiendo un poco, es algo parecido a Borgoña, digamos. Sí.
Lo mismo que se están planteando hacer también en Rioja. Sí, sí, exactamente. En Priorato ya funciona. Yo creo que ya lleva dos años, creo que ya funcionando en Priorato. Entonces has comentado antes que ha habido un cambio, el cambio climático se nota para el tema de la vendimia, ¿no? Que habéis adelantado como un mes o así. Bueno, el cambio climático lógicamente existe y en el campo es donde mejor se ven los cambios climáticos porque las plantas no mienten. No, cambia los Pero ciclos. el gran cambio fue el tema del trabajo en viña, el bajar drásticamente las producciones, la poda en verde, todas esas cosas, trabajar calidad y no cantidad, ¿no? Eso fue el gran cambio. Después, claro, lógicamente influye el clima, pero a veces influye para bien y a veces influye para mal. Aquí, por ejemplo, es anormal empezar la vendimia en agosto como ocurre este año o como ocurrió en el año 17, que fue el año de la helada. Aquel año empezamos el 24 de agosto. Wow. Porque, por ejemplo, este agosto de este año en el que estamos fue salvaje. Fue todo el mes de agosto prácticamente una ola de calor. Aquí es anormal. Aquí normalmente en agosto, hace 10 años, pues había que ponerse una chaqueta por la noche. Claro. Pues sí. Hemos tenido una media de 32, 31 todo el mes. O sea, una cosa anormal. Entonces, los ciclos se están acortando mucho. Vamos 12 días por delante del año pasado, este año. O sea, estamos recogiendo las viñas, o sea, las uvas, 12, 13 días antes que el año pasado. Pues también, o sea, al final también te tienes que adaptar al clima, claro, para mantener la calidad. Hombre, evidentemente, sí. ¿Qué empezáis con la blanca? ¿Con el godello? El primer día hemos metido el godello y ahora ya estamos con mencía. Que justamente estas son las dos variedades reinas de Bierzo, ¿no? Y coincide un poco también con Valdeorras, ¿no? Entonces, sí. ¿qué diferencia remarcaríais sobre el godello vuestro, godello Valdeorras y mencía vuestra, mencía Valdeorras? Bueno, la mencía principalmente, así muy a grosso modo y muy genéricamente, digamos que la nuestra es más frutal, más madura, la de ellos es más fresca, más ácida, digamos, por clima. Aunque estamos aquí pegados, pero hay que pasar una montañilla, allí es un poco más, la pluviometría es bastante más alta, es una cuestión de clima, básicamente, y de suelos. Allí tienen principalmente arcilla, pizarra. Y así a grosso modo es la característica, la diferencia más importante. ¿Tienen más influencia marina también? ¿O? Sí, claro, un poco más, sí. Más atlántico, ¿no? Sí, un poquito más. Parecido como Ribera Sacra, que también tiene mencía. Y bueno, resulta, yo en los años 90, cuando empecé a trabajar en el vino, pues claro, Bierzo no era conocido. Yo trabajaba en el mercado nacional, ¿no? Y de repente apareció, así, ¡pum! ¿Cuál creéis vosotros que fue el punto esa inflexión para entrar en Madrid, para entrar en Barcelona con esa fuerza? Porque irrumpió con mucha fuerza, ¿eh? Y de hecho se puso de moda. Sí, fue esa época que hablábamos anteriormente, a partir del 98, a partir del 2000, esa época cuando se empezó a trabajar de la forma que hemos estado comentando, cuando surgió esta nueva generación de enólogos, se cambió mucho el concepto, aterrizó la familia Palacios, ahí fue un cambio. Mediáticamente el cambio fue ahí, sobre todo mediáticamente. Fue cuando la prensa empezó a hablar del Bierzo, cuando ya las revistas vienen aquí, los restaurantes ya se preocupan de buscar un Bierzo. Ahí yo creo que fue a nivel comercial, yo creo que fue la fecha más importante. Porque ¿cuántas bodegas había a principios de los 90 y cuántas hay ahora, más o menos? Pues a principios de los 90 había pues 4 cooperativas y bodegas privadas, pues 12. 1, 2, 7, 6, 7, 8. ¿Y ahora?
Ahora estamos en 75, creo, yo ¿no? no sé si 82, No sé. 84 ya, más o menos, pero hay mucha microbodega. Hay mucho proyecto Que está pequeñito guay que está muy bien, Sí. y después hay grandes bodegas también, Ujú. pero nosotros, por ejemplo, que estamos en unas 100.000 botellas más o menos, entre todos los vinos, pues ¿Cuántas? somos unas 100.000 botellas más o Ajá. menos. Ujú. Estamos hablando en volumen de una bodega media del Bierzo, más o menos. Claro. Ya, porque luego las otras que decir sería como vinos de garaje, ¿no? Que le llaman. Claro, sí, Ujú. sí. Sí, gente Pero que hace... no hay una gran bodega de 5, 6, 7 millones de botellas aquí, excepto una cooperativa. Alguna cooperativa. Ujú. Y ya se ha puesto todo el mundo a embotellar, ¿no? Incluso las cooperativas también, ¿no? Sí, no, las cooperativas ya embotellaban anteriormente. Las cooperativas son anteriores a la DEO. Ajá. Ujú. Vale, vale. No, no se vendía todo a granel antes, sino que No, también... las cooperativas ya llevaban muchos años. Ujú. Uno de nuestros abuelos Ya era cooperativista. era cooperativista desde siempre, vamos. Ya, 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 ya. Y había otras bodegas embotellando previamente a la DEO. Sí, claro. La DEO se fundó en el año 89 Ajá. y ya había alguna bodega embotellando. Ya. Claro, nosotros cuando hablamos de la venta a granel, es la venta de uva a granel para luego la elaboración de Vale. vino, Ujú. o sea, sea cooperativa o aquí en el Bierzo se vendía mucha uva a Galicia y Asturias. Para estas personas luego hacían su propio vino. Que yo Ajá. creo que también la venta a granel, previa a este cambio que hubo, yo creo que fue como la barrera que hizo que no se interviniera mucho en el viñedo y que no se arrancara, porque era una actividad secundaria en la que tú realmente tampoco invertías en plantación estrecha, o sea, en plantación en vaso o en espaldera, perdón. O no invertías mucho porque realmente era una segunda fuente de ingresos. Entonces, lo que sacabas de la viña lo sacabas y punto. Y no se Ajá. invirtió, y por eso hoy tenemos tanta viña vieja. ¿Y cuál era la primera? ¿Cómo? ¿Cuál era la primera fuente? La Otra ganadería. actividad. Trabajar en empresas. Claro. Ajá. Vale, vale. O sea, Vale. aquí en el pueblo, por ejemplo, casi todo el mundo tenía o sea, pues el carpintero, tal, pero luego siempre tenían las viñas heredadas de los abuelos o de Vale, sus vale. padres. Entonces, se sacaba un dinero, se vendía a la cooperativa y ya. Vale, Entonces, vale, eso vale. fue durante mucho tiempo. Por eso nosotros ahora tenemos esas viñas de 85, 90 años intactas. Ya, ya, ya. Wow, eso es un patrimonio, ¿eh? Claro. Un patrimonio bueno, porque en muchas zonas de España se arrancó y se cometió el pecado. Pero bueno, supongo que recuperaremos y dentro de unos años tendremos también más viña vieja. Bueno, ahora sí quisiera entrar un poquito en Valtuille más a fondo. Tenéis las tareas muy bien repartidas entre los dos, creo. Marcos en el campo, en la viña, y Elena más en tareas de desarrollo comercial y todo lo demás, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que esto también es una división natural. Pues tampoco nos hizo falta intervenir mucho porque, bueno, mi hermano ha crecido en las viñas yendo a trabajar con mi padre. Sí que es cierto que a mí, pues por lo que fuera, no me tocó tanto, entonces mi hermano el conocimiento ya lo lleva de siempre. De hecho, mi abuelo... Marcos lleva el tema viticultura y es por donde quisiera empezar y que nos expliques un poco la filosofía, que creo que está, pues eso, en poca intervención y respeto por el medio ambiente, ¿no es así? Sí, básicamente es eso. Pero sin hacer biológico ni biodinámico ni nada, ¿no? Ahí no estamos. Es una zona un poco complicada para no intervenir un poco en las viñas. Aquí tenemos sobre todo mildio y oidio, entonces es un poco complicado para irnos al biodinámico porque al final hay que comer. Sí, sí, no.
No te la puedes jugar. Básicamente es una zona un poco complicada para jugar. Te lo podrías jugar con una finca, pero con lo que es la mayor parte de la cosecha. Nosotros intervenimos, lo mínimo es, como dije, todo viña estrecha, plantación estrecha, poda en vaso, y entonces todo lo que son manuales. La única máquina que puedes meter es un tractor oruga para labrar la tierra. Ajá. Todo lo demás es manual, poda manual, sacar la sarmienta manual, la sulfata, pues también no hay atomizadores, tienes que tu cepa por cepa, la vendimia manual y básicamente es eso. Pues sí, hay que dar unos tratamientos porque dependes del clima y no hay otra. Aquí estamos hablando de una media de 750 mililitros, tenemos época de tormenta, entonces es lo que hay. Estamos cerca del Atlántico y sin intervenir no podemos pasar. Ajá. ¿Y todo en vaso? Todo en vaso. Tenemos la suerte de que tenemos todas esas viñas que eran de nuestros antepasados, algunas ya más compradas de gente de aquí del pueblo. Y bueno, por un lado es una suerte para el tema de la calidad, de intentar sacar buenos vinos. Por otro lado, pues tiene el pro de que, lógicamente, es mucho más caro producir. Sí. Aparte de ser viñedo viejo, estamos hablando de mucho minifundio. Ya. Para que os hagáis una idea, nosotros trabajamos unas 15 hectáreas y tenemos 105 parcelas. Wow. Para que os hagáis un poco una composición del lugar, cómo es el Bierzo en general. Sí, es una representación. Simplemente no es que sea caro producir por el tema de la viña estrecha, que bueno, pero el problema es el minifundio. El mayor problema. Sí. Eso también, claro, eso dificulta. Cuando tienes un campo grande de X hectáreas, pues lo tienes todo mucho más, digamos, concentrado, ¿no? Es más fácil. O sea, que da mucha labor manual el tema, ¿no? Sí, es todo manual. Pero bueno, es lo que tenemos y lo tenemos que aprovechar y disfrutar porque tenemos la gran fortuna de tener ese viñedo. O sea, pesa... Sí, vamos no sé si se cortó, íbamos que al final pesan más los beneficios, los pros que los contras. Ya. La gran fortuna de tener esos viñedos. Ya, entonces me has comentado también que hacéis poda en verde para reducir la producción, ¿no? Exactamente. Y sanitariamente, aparte de reducir la producción, también por el tema sanitario, porque quede los rocíos y tal, porque quede los racimos más aireados, amantes. O sea, la mencía es una variedad que si te despistas un poquito, si llueve mucho llegando a vendimia, es bastante sensible a la botrytis. Entonces, una buena poda en verde es un mejor tratamiento que tienes para la botrytis. Es delicada con la humedad, ¿no? Por lo visto. Un poco delicada, sí. Sí. Bien, porque es una uva que se compara un poco al... ya te lo diré. Joder. Al Pinot Noir, ¿no? Al Pinot Noir, exactamente. Sí. Algunos dicen que sí, algunos que algún estudio dice que desciende de allá, pero la verdad es que no lo sé, no tengo datos. Ya, pero sí, se compara bastante y la Pinot Noir es una uva bastante delicada. Sí. Sobre todo llegando a maduración, si llueve bastante, es muy sensible. Difícil de cultivar, sí. Y bueno, y en el tema ya, digamos, enológico, ¿tenéis algo que os distinga? ¿Hacer criomaceración o algún tipo de...? No. Nosotros, lo que es el joven, por ejemplo, que es un cupaz de todas las fincas, nada de fermentación en acero y intervención enológica mínima o prácticamente cero. No usamos levaduras y intervenimos lo mínimo, lo que nos pide la añada y las condiciones y punto. ¿Qué utilizar? ¿La propia levadura de la uva? Sin levaduras cultivadas. En condiciones normales nos va bien. Pues hay añadas que a lo mejor por el clima pues te vas un poco de graduación y a lo mejor pues tienes que ayudarle un poquito. Pero bueno,
dependemos un poco de las añadas, pero intentamos intervenir lo mínimo posible. Al final se trata de meter buena uva y no estropearlo la bodega. Bueno, y es que ahora también con esto que decías de las nuevas generaciones de enólogos, hay mucha gente que está intentando hacer cosas diferentes, como elaboraciones con el raspón, o los blancos sobre lías, historias. Bueno, intentan buscar la diferenciación en la intervención en bodega, ¿no? Porque, bueno, nosotros hacemos 2 vinos con raspón fermentado en barrica. Ajá. Hacemos uno que se llama Cabanelas, que llevamos haciéndolo desde el año 13. Empezamos con 2 barricas y ahora son 4, a 1.200 botellas. Ajá. Después lo tenemos un año en crianza y, bueno, pues fue un poco por probar unas viñas que son de una calidad muy, muy, muy buena y jugar un poco con cantidades pequeñas para ir haciendo pruebas y historias así. Después tenemos otro vino que vamos a sacar al mercado el año que viene, que se llama El Repolao, que también fermentamos en barrica, en este caso con 50% raspón. Ajá. Bien. Por lo demás, nada así más... No, nada especial. Ya te digo, intervención poca, enológicamente, pues trabajas la uva como tú crees, como dice tu experiencia, remontados de una forma, de otra, esa es su historia, pero vamos, enológicamente intervención, lo que nos pide la añada, básicamente. Y el punto sanitario de la uva. Ya, y oye, ahí en Bierzo tenéis el tema como en otras DOs de crianza, reserva y gran reserva. No, ¿no? Sí, está. Lo que pasa es que, bueno, nosotros en particular no solemos usar tirillas de crianza y de reserva. Nosotros, cuando nos parece que los vinos están ricos, que están en su momento óptimo para vaciar barrica y para embotellar y para sacar al mercado, pues lo hacemos y no nos ceñimos a las normas de 6 meses, 12 meses, 12 meses en botella. Nosotros, esos vinos, que además son vinos de una gama un poco ya más alta, los sacamos cuando a nosotros nos parece que están listos para comercializar. O sea, le dais el tiempo de barrica el que sea, ¿no? Da lo mismo que sean 15 que 19, ¿no? Sí, vamos a ver, los meses de barrica, pues al final en la etiqueta pone 12 meses, pero a veces cartas y con 10 le llega y a lo mejor el año que viene tienes que dejarlo 13. Entonces al final tomas la decisión según la añada y según las características del vino y lo que tú creas que es lo mejor, ¿no? Claro, y también lo que te permita transmitir más lo que quieres tú. O sea, nosotros lo que queremos es la autenticidad de la zona, de la variedad. O sea, ese trabajo que dice mi hermano de mínima intervención va enfocado a eso, a transmitir lo que la viña nos da, a respetarlo y a optimizarlo. Entonces, no tiene sentido aplicarle reglas. O sea, realmente no es que no tenga sentido, es que no va a lo mejor con la filosofía nuestra. La verdad es que no. Hay que adaptarse a la añada, no hacer la añada a las normas humanas. Sí, no, desde luego. Yo creo que, como decía uno, hay que escuchar a la viña y hay que escuchar al vino también, ¿no? Y darle lo que necesita, ¿no? Claro. Básicamente es eso. Sí, por supuesto. Yo pienso lo mismo, ¿eh? O sea, lo que pasa es que, bueno, hay también que estipular alguna manera de que el público entienda por dónde vienen las cosas, ¿no? ¿Sabes? Sí. Entonces, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, en Chile ponen la palabra reserva en la etiqueta y reserva no quiere decir absolutamente nada. No, Claro. Entonces, también eso crea confusiones. Ahora habrá una etapa, yo creo, de cambios en esas cosas, igual que esto que decís de los pueblos, ¿no? De poner el nombre de la villa y tal. Y habrá una reorientación, ¿no? Porque al final se ha creado un guirigay que no se acaba de entender. Además, cada DO decide si son 12 meses de la crianza o 6 meses, ¿no? Exacto. Tal, ¿no? Al final es un follón. Bastante. Es un follón. Sí.
Poner reglas es bastante complicado, sobre todo con la variedad de vinos que tenemos y de climas y de todo, ¿no? Entonces, Exacto. es bastante complicado. Y bueno, Elena, hablamos de producto terminado, llegamos a la elaboración y acabamos el producto terminado. Háblanos un poco de concretamente los vinos vuestros, los vinos estrella y un poquito, por ejemplo, Bueno, para empezar, ¿qué proporción tenéis entre vino joven y vinos criados? bueno, pues mira, nosotros de vino joven, bueno, yo digo vino joven, de joven tiene nombre, porque todo viene de viña muy vieja. De Pago de Valdoneje, Mencía, 19, ahora estamos en torno al 70% de la producción, más o menos. El 70% sería Pago de Valdoneje joven y luego ya tenemos otras 4 referencias de Mencía, 100% Mencía, y luego tenemos un Godello, o sea, Pago de Valdoneje Godello 2019, que también es joven, porque era lo que os decía antes, que nosotros queremos transmitir autenticidad de la zona. Somos una bodega familiar que quiere hacer las cosas lo mejor posible para dar valor a los recursos que tiene el Bierzo, ¿no? Entonces, para eso apostamos por la calidad de la autenticidad con la que contamos. Entonces, joven 100%, y Godello y Mencía. Pero cierto es que de Godello hacemos 7.000 botellas, muy poquito. Muy poco, ¿no? ¿Cómo? Que muy poquito. Sí, muy poquito, frente a casi 70.000 que hacemos de joven. Depende de la añada, joven Mencía. Y luego ya tenemos un Pago de Valdoneje, la Tellería, que es un vino que seleccionamos, intentamos transmitir la fruta por arcilla. Seleccionamos la uva de la parcela de la Tellería, de la zona baja, que tiene más arcilla, eso, pues para transmitir la fruta, y lo metemos en un fudre de 10.000 litros durante 4 o 5 meses, más o menos. Sería un joven roble, pero con un tocillo diferente, ¿no? Luego vamos a otro vino también de parcela, que se llama Pago de Valdoneje, el Balao. Ahí lo que queremos transmitir son suelos minerales. Metemos 8 meses en barrica de 225, depende, lo que hablábamos antes, depende de cómo venga la añada. Luego iremos a un crianza, Pago de Valdoneje, Viñas Viejas, que aquí lo que seleccionamos es uva de zonas altas, de los testeros, que tienen más arena, más pobreza y que proporcionan más estructura y más potencia, muy proclive para vinos de guarda. Y más complejidad, ¿no? Claro, muy complejo. Claro, que al final, si te das cuenta, la referencia es Pago de Valdoneje, que es la primera viña que tuvieron nuestros abuelos, pero no es una selección nuestra, sino los terrenos te permiten ir haciendo distintos tipos de vino. No es a lo tonto, digamos, o sea, sino entendiendo un poco el terreno que trabajamos. Evidentemente. Y luego tenemos un vino que es el que comentaba mi hermano, que elaboramos con la mitad, o sea, la mitad de raspón, la mitad de espalillado, que está dentro de la zonificación, que sería un vino de parcela, y elaboramos 1.000 botellas, más o menos, depende de cómo venga la añada, y este se llama Cabanelas, porque también seleccionamos de la parcela de Cabanelas. Entonces, sería un poco la gama de vinos que tenemos. Que son en total 7 o 8 vinos, ¿no? 6 vinos. Lo que pasa es que sacamos el año que viene un rapolao, que será ¿Un qué? también el rapolao. Uno que se llama el rapolao. El que dice mi hermano, que será con raspón. Sí, ese está recién embotellado y, bueno, cuando nos parece que está rico, pues lo sacaremos al mercado. Porque también le dais su tiempo correspondiente en botella ahí, ¿no? Sí. No lo lanzáis al mercado hasta que os lo podéis beber vosotros, ¿no? Exactamente. Claro, efectivamente. No, bueno. Si tú no crees en lo que haces, no tiene sentido, realmente. Si tú no vendes un vino que te gusta, ¿cómo lo enfocas? Si nosotros... Sí, bueno... Es un tema de también filosofía comercial, porque mira, como los franceses, por ejemplo, sacan los vinos antes de que estén listos. Claro. Y es el cliente final el que se encarga de tenerlo en su casa y que tenga el tiempo de botella
Pero es otra filosofía y otra tradición y otra cultura, digamos, que ellos son capaces de vender vino por adelantado y decirte que está para beber estos 10 años y la gente lo compra. Sí, tiene cojones la cosa, ¿eh? Tiene cojones. Entonces, nosotros no tenemos esa suerte a nivel España hoy ya, no hablo a nivel España, no supimos o no supieron hacer ese marketing. Y también, pues, a mí me gusta comprar vino, compramos siempre, pues, ya sabéis que la gente del vino, pues, nos gusta el vino y compramos vino de todas las partes del mundo, y lo compramos para beber, pues nos gusta el vino. No para guardar, ¿no? He podido tener una botella en casa 10 años. Joder. Además, lo primero es que todo el mundo no tiene las condiciones para guardarlo. Claro. Para que ese vino evolucione bien, pero yo también soy partidario de la filosofía española. No lo acabo de asimilar, el decir, lo que dices tú, ¿no? Comprar una caja de vino y tenerla ahí 10 años, yo qué sé lo que va a pasar el mes que viene. Exactamente. Esa es otra. Y más ahora con el rollo este... Es lo que te iba a decir, ahora con el coronavirus lo tenemos más claro que nunca. No, y nosotros también vivimos del vino. Tú sabes, o sea, sí que es verdad que sabes que sí, te puede ir muy bien. Tú tienes una estimación del año muy buena, pero te viene una helada y la perdiste. O sea, sabes que hay cosas que no están en tu mano y lo tienes muy presente. Entonces, igual eso va con nosotros y por eso, pues ¿para qué vas a esperar a probar un vino si tienes muchas ganas? Pues lo pruebas que mañana no sabes lo que va a pasar. Exactamente. Pero no, aparte de lo que dices tú, el agricultor... hasta que no tiene la uva ya dentro de la tolva, no puede darlo por hecho, ¿eh? Porque hasta el último día te puede caer un pedrisco. Una pedregada y ¡buah! Ya la has liado. Estás mirando al cielo siempre, ¿eh? Eso. Claro. Pero bueno, que es eso, que la filosofía española es más de venderlo cuando el vino está listo para beber. Otra cosa es que no tengamos el marketing para hacerlo valorar. Es decir, hay vinos españoles que se venden al mercado a 5 o 6 euros que si fueran franceses costarían 20 o 30, ¿no? Tranquilamente. Sí, es verdad. Esa es la parte que a mí me falla del marketing español. La de vender vinos así para guardar no me gusta. Entonces, para nada lo he hecho en falta. Pues hemos conocido bastante bien el Bierzo con vosotros, que me gustaría visitarlo físicamente. Espero algún día Cuando poder ir por ahí. Estás invitado cuando quieras. Gracias. Y bueno, para el final me quedan siempre un par de preguntas. Una es decir vuestra uva favorita, cada uno una. Si es la misma, y si no es la misma, pues no pasa nada. Pues yo un Mencía, lógicamente. La Mencía. Sí. Bien. Bueno, lógico. ¿Y tú? Pues yo me gusta la Malvasía. La Malvasía. Sí, hostia, aquí hay una que le llaman Malvasía de Sitges, que está en la zona de aquí de Barcelona, hostia, que fue un descubrimiento también del año pasado. Bueno, llevará mucho tiempo, pero yo la descubrí el año pasado y está muy, muy genuina, es algo un poco diferente que la Malvasía normal. Y bien, la última es un poco así maridando la radio con el vino, este programa Días de Vino y Radio. Os pediría que maridéis una canción y un vino. Pues un Crianza del Bierzo con Caminante no hay camino de Serrat. Bien, bonita canción. Pues yo, El sitio de mi recreo de Vega, de Antonio Vega, y lo maridaría yo me voy a mojar, yo con un Cabaneras nuestro. Ahí, con nombre y apellidos, ¿no? Claro. Bien, ¿me has dicho el sitio de? El sitio de mi recreo, de Antonio Vega. Vale. Pues con esas dos canciones acabaremos el programa de hoy. Ha sido un placer y
muchísimas gracias porque sé que vais como vais y por eso también hemos tenido un poquitillo de problemas de conexión, pero ha sido un gran placer y tenía ganas de hablar del Bierzo porque en el programa quiero visitar también regiones, porque siempre todo Ribera, Rioja, Rías Baixas, y hay en España tantas denominaciones de origen por descubrir para el público y Bierzo me parece una súper interesante. Pues aquí tienes una casa para cuando quieras venir. Exactamente, ya nos conoces y aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Chao, Hasta chao. luego. Bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy con Elena y Marcos desde el Bierzo. Y bueno, la semana que viene estaremos por aquí otra vez con nuevos invitados. Ya sabéis, bebed buen vino, sed felices y disfrutad. Hasta pronto.